Bienvenidos a este pequeño tutorial de Maya en el cual pues vamos a revisar nuestra siguiente actividad que pues tiene que ver un poco con animaciones secundarias. Vamos a trabajar con el mismo archivo que pues viene propuesto en plataforma y lo primero es realizar pues la actividad que tenemos sugerida en plataforma, muy sencilla. Vamos a tener un personaje que es este pequeño zorrito y lo que tenemos que hacer es que el personaje pues rebote. Los rebotes ya hemos visto cómo se realizan en las sesiones anteriores. El squash y el stretch es muy similar. Y en este caso, en donde tenemos nosotros que colocar como este extra es en el movimiento de la cola, que es un movimiento secundario. Vean ustedes el ritmo que va teniendo mientras se levanta, mientras cae, y luego cómo hace este pequeño como latigueo final, ¿no? Eh, para realizar esta actividad, digamos, para llegar a este punto, les recomiendo que revisen plataforma. Ahí se explica de manera muy clara lo que se debe de realizar para tener nuestra actividad. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer aquí es nuestra segunda parte. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar algo que se conoce como un motion path. Para eso, en este caso, yo ya tengo guardada esta actividad. Voy a abrir un nuevo archivo solamente para mostrarles cómo se realiza. Y lo que voy a hacer es que voy a crear un objeto cualquiera que pues va a ser una esfera. Y después, lo que yo quiero es que esta esfera se mueva de manera continua durante una trayectoria que yo le diga, que yo le indique. Em, no, si yo quiero que se mueva, por ejemplo, de aquí como fotograma inicial hasta acá como fotograma inicial, pues ya sabemos cómo realizarlo con fotogramas clave. Si yo quisiera darle un trayecto, digamos, fotogramas por fotogramas, se podría realizar algo similar a esto, agregar fotogramas intermedios. Pero si yo tengo ya un trazado definido, es decir, una ruta específica que quiero que siga mi pelotita, y me conviene poder cambiar o modificar esa ruta de forma, pues a lo mejor detallar en algunos momentos sin tener que estar moviendo tantos fotogramas clave. Lo que vamos a realizar es que vamos a crear un motion path. Esto es un trazado sobre el cual la pelota va a poder moverse. Para eso vamos a trabajar con las herramientas de curvas. En este caso, podemos trabajar con cualquier curva, pero en este caso voy a trabajar con esta curva que es la curva de, de puntos EP. Le doy clic y esta lo que hace es que voy colocando lo que serían los puntos básicos. La primera línea es una recta, pero en cuanto yo coloco otras líneas, vean cómo se van generando formas más curvas. Si yo presiono mi mouse y lo dejo presionado, voy a tener la posibilidad de crear más variaciones. Al dar un cambio de herramienta, en este caso la herramienta de selección, se aplica pues esta herramienta y ahí lo tenemos registrado. Es muy importante recordar que esta herramienta se va a colocar siempre sobre el eje en el que estemos trabajando. Si yo quisiera que la curva estuviera sobre, no sé, en el eje Y, es decir, hacia arriba, recuerden que con el botón derecho podemos seleccionar los control vertex y esto nos va a permitir editar la curva en distintos ejes. En este caso no es necesario. Bueno, me voy de nuevo a Object Mode. La forma en la que vamos a crear estos motion paths es muy sencilla. Simplemente seleccionamos primero el objeto que va a ser el objeto que va a moverse por todo este trayecto y después con Shift vamos a seleccionar la curva que va a ser la que nos está indicando el trayecto. Después, asegúrense de estar en el grupo de menú de Animation, que es ahí en donde nosotros vamos a tener todas las herramientas para generar pues esta animación. Y vamos a irnos a el menú Constraint y aquí buscamos la herramienta que es Motion Paths. Eh, la herramienta que vamos a utilizar es la que dice Attach to Motion Path, es decir, literalmente adjuntar a un trazado de movimiento. Y antes de darle Attach, voy a darle clic aquí al cuadrito para que me abra la ventana de configuración. En esta ventana, ustedes pueden decirle a Maya cómo quieren que funcione este Motion Path. Primero lo voy a dejar, bueno, aquí están algunos valores cambiados. Lo voy a dejar
Por default, tal como está, déjenme resetear los valores, así es como les va a aparecer a ustedes. Y le voy a dar clic en Attach. Al darle clic en Attach, ya se van a vincular el objeto con el trazado y vean de qué manera pues nosotros podemos generar el camino de animación del objeto. Y como les comentaba, si ustedes quieren realizar alguna edición eh, al trazado, lo pueden realizar de forma muy sencilla, simplemente cambiando los valores de la curva y de esta manera pues tenemos tendríamos animaciones de una forma mucho más sencilla. Ahora voy a deshacer esto. Ahora, ya que sabemos qué significa esto del Motion Pad y cómo se utiliza, vamos a ver cuáles son las configuraciones que nosotros le podemos agregar. Voy a eliminar esto, voy a crear un objeto mucho más sencillo. En este caso lo que voy a crear es un pequeño cubo y lo voy a modelar ligeramente aquí atrás para que podamos saber cuál es el sentido frontal de mi objeto. Ahí está. Y finalmente voy a hacerlo más pequeñito. Y ahora voy a crear un Motion Path con las herramientas de curvas de una forma muy sencilla. Recuerden que pueden utilizar cualquier herramienta de curva, pero pues en este caso voy a utilizar esta que me resulta muy simple. Seleccionamos primero el objeto poligonal, después con Shift seleccionamos la curva, nos vamos al menú Constraint y vamos a activar las opciones de configuración de Attach to Motion Path. Ahora, aquí lo que podemos modificar es, por ejemplo, el tiempo en el que se va a aplicar este movimiento. Ustedes pueden dejarlo como está y todo el time slider va a moverse su objeto o pueden indicarle dónde quieren que empiece o también dónde quieren que empiece y termine. Por ejemplo, si yo quiero que empiece en el fotograma 30, le pongo que inicie en el fotograma 30 y que termine en el fotograma 100. Aquí le pongo 100 y la animación se va a dar solamente del fotograma 30 al fotograma 100. La longitud paramétrica no es necesario ahorita modificarla, el follow tampoco, lo que sí nos interesa son los ejes. Por default, el eje frontal es el eje X, que vean que es la flechita roja, que es precisamente la que va hacia la derecha y está por default. Y el eje vertical, es decir, la parte que va a entender Maya, que es la parte de arriba del objeto, es el eje Y, que en este caso es adecuada. Si el objeto estuviera orientado hacia otro lado, tendríamos que modificar estos valores. Ahora, aquí abajo también vamos a revisar estos valores que dice inverse up e inverse front. Si el objeto, por ejemplo, o si el motion path, en vez de ir hacia la derecha, que es a donde va la flechita, tuviera que ir hacia la izquierda, pues aquí nosotros podemos invertir los valores. Una vez que tenemos los valores que queremos, le damos Attach y vean cómo ahora en el fotograma 30 empieza la animación y en el fotograma 100 es en donde va a terminar. Si ustedes quieren tener más control sobre el movimiento, la velocidad y cuánto tiempo va a avanzar su animación, desde el Channel Box ustedes pueden encontrar la opción que dice Polycube. Perdón, la opción que dice Motion Path, Polycube es para el cubo, la opción que dice Motion Path y aquí el valor que dice U Value es el valor que me indica la posición de la animación en el fotograma específico. Por ejemplo, le voy a poner un 0.05 y vean cómo ahora la animación hace que pues mi objeto tarde más tiempo en llegar hasta este punto. Y para que se quede guardado, al igual que hacemos con cualquier valor que vamos a animar desde el Channel Box, le damos clic con el botón derecho y le puedo poner Case Selected. Y de esta manera vean cómo se crea aquí un fotograma clave que empieza en el fotograma 30 hasta el 50 llega a este punto y después continúa moviéndose con mayor velocidad a los demás puntos. Bueno, esa es la forma en la que funciona. Ahora voy a abrir el archivo de mi zorrito para que veamos de qué manera se puede realizar. No necesito salvarlo, de nuevo lo voy a abrir. Save. Y aquí tenemos a el personaje. Bien. Por default, recuerden que ustedes van a estar trabajando en el ShotCam de principio, aunque
Para poder moverse alrededor, vamos a cambiarnos a la cámara de Persp. En este caso, pues mi personaje yo empecé con el stretch para que desde el principio tuviera fuerza. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un motion path al final de los rebotes. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy sencillo. Recuerden que este triángulo rojo es el controlador general. Y desde aquí lo puedo mover sin que la animación se modifique para nada. Ya no tengo que crear nuevos fotogramas ni modificarlos. Y ahora voy a crear el motion pad. En este caso va a ser uno muy sencillo, no tiene que ser tan complicado. Vamos a darle unos cuantos giros para que esté un poquito interesante. Y ahora vamos a adjuntarlos. Como este es el controlador, perdón, déjenme le doy la opción de cambiar de herramienta para que se guarde el motion pad. Como este controlador rojo es el que me va a controlar el movimiento de toda la figura, este es el que yo debo de adjuntar. No adjunten el polígono, porque si tratan de adjuntar el polígono, en primera no lo van a poder seleccionar y si seleccionan cualquiera de los otros controladores, el movimiento no va a ser el adecuado. Tiene que ser este triángulo de aquí abajo. Asegúrense de que no tenga ningún fotograma clave para que no tengamos nosotros ningún problema al momento de adjuntar el trazado. Después con Shift seleccionamos el Motion Path y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a activar la herramienta desde el menú Constraint, Motion Path y me voy a ir otra vez al cuadrito de configuraciones. Vean aquí cómo si hay algunos valores diferentes. Porque mi animación, yo recuerdo que vamos a ver cuánto tiempo tarda en rebotar. Ahí está rebotando y mi animación termina en el fotograma 100. En el fotograma 100 ya el zorrito no hace nada, así que lo que yo quiero es que inicie la animación, el movimiento en el fotograma 100 y en este caso, pues para que valga la pena voy a poner una animación de 240 fotogramas, o sea de 10 segundos y que el último fotograma de movimiento sea precisamente ese, 240. Déjenme cambio de una vez aquí, 240, para que mi animación sea más grande y que se pueda apreciar mejor el movimiento de el personaje. Ahora, el eje frontal, si se dan cuenta, a diferencia del archivo que teníamos previamente, aquí abajo pueden ustedes revisar las flechitas. O si no, con el controlador, con la herramienta de posición, también les va a aparecer, pues se llama el cursor 3D o el gizmo, en realidad se llama así, de dirección. Y lo que vemos es que el eje frontal no es el eje X. Yo no quiero que el personaje se mueva hacia acá, sino que se mueva, en este caso, hacia la derecha y es el eje Z. Pero, si se dan cuenta, la flechita está a la izquierda, es decir, que yo tengo que decirle que el eje frontal es Z y que aparte me invierta la posición. Cuando le doy a Touch, vean cómo ahora ya el zorrito pues se mueve por la curva. Primero rebota y después en el fotograma que yo le di pues empieza a moverse. Eh, Solamente para ver, bueno, para ver qué pasa, voy a deshacer el attach, para que veamos qué pasa si le metemos valores erróneos. Voy a cambiarle aquí los valores, lo voy a dejar en X, le quito el inverse fronts y le pongo attach. Vean cómo ahora el zorrito pues se está moviendo de una forma que no es la que yo quiero. Así que sí es importante que se fijen en los valores que están agregando en el motion path. Recuerden, Z y inverse front, attach y el zorrito se va a mover. Una vez que tengamos esto realizado, lo único que habría que hacer sería, pues, ya que se está moviendo aquí nuestro personaje y ya que sabemos cómo realizar los movimientos de la cola, pues vamos a también animar un poquito el movimiento de la cola. Cuando el personaje va a dar la vuelta, la cola va a sufrir una inercia que va a hacer que se vaya hacia un lado. Ok, aquí se va a ir hacia un lado también. Pero primero recuerden colocar un fotograma de base, luego aquí la cola sufre una inercia y se va a ir hacia un lado.
y luego aquí va a tratar de regresar la cola y entonces hace eso. Y vean cómo ahora pues ya mi personaje también mueve la cola en las curvas y pues esta va a ser nuestra animación. Una vez que terminemos esto, la animación de los rebotes con el movimiento secundario de la cola, el Attach to Motion Path, también con estas pequeñas variaciones laterales, en este caso de la cola, pues vamos a generar un Play Blast y lo subimos en la actividad correspondiente de nuestra plataforma. Y bueno, pues espero que este mini tutorial les sirva de mucho y que pues podamos realizar sin problema nuestra actividad.